Miren, hicimos este ejercicio de, de encontrar el mayor y el menor sin modificar los elementos del arreglo. Sí, bueno, voy a recuperar el ejercicio. ¿Quién sabe qué dice ahí? Bueno, viene siendo este ejercicio. Bueno, hicimos una versión en donde ya le preguntábamos al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo. En base a ese número, y fíjense, por ejemplo, para que esta lógica funcione, ¿cuántos elementos mínimos debería tener el arreglo? Ahí nos dice que obtengamos el promedio quitando el mayor y el menor. ¿Cuántos elementos mínimos debería tener el arreglo? 3, ¿verdad? Bueno, entonces, eso no lo validamos. La n, si vale 2, pues van a quedar 0 elementos, va a dividir entre 0 y vamos a tener un problema. Bueno, entonces, otra forma de haber hecho esto es modificando los elementos del arreglo. Me voy a ponerlo por, sí cabe por aquí. Bueno, voy a tomar estos datos, ¿sí? Voy a tomar estos y los voy a copiar por acá. Digamos ahí. Entonces, si nosotros cambiamos el orden, la posición de los elementos de tal manera que quedara ordenado, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría? A ver, voy a tomar esto y me ayudan a ordenarlo, ¿no? Vamos a ordenarlo. ¿Cómo quedarían nuestros elementos ya ordenados? El 2, 5, 7, 18, 54 y 67, ¿verdad? ¿Así quedaría? Bueno, esto que acabamos de hacer es lo que se llama un ordenamiento. ¿Sí? Es un ordenamiento. Bueno, vamos a poner por aquí una flechita. Se llama un ordenamiento. Ordenamiento ascendente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr un ordenamiento? Ahora, ¿en qué nos ayuda esto para resolver más fácilmente nuestro problema? La idea es la misma, de promediar nada más, quitándole el mayor y el menor. Acá, recorriendo los elementos, definimos cuál es el mayor y luego cuál es el menor. Y ya se los quitamos a la suma y los dividimos entre el número de elementos menos 2. Pero acá, ¿cómo sería más fácil? Ya una vez que está ordenado, calcule ese promedio. ¿Dónde quedó el más pequeño? En la posición. Si lo ordenamos de manera ascendente, el más pequeño, el menor, va a quedar en la posición 0. ¿Y dónde quedó el más grande? ¿En qué posición? En este caso, en este ejemplo en particular, quedó en la 6, ¿sí? Pero en general, por ejemplo, ¿cómo dijimos que qué viene siendo? Es una flecha. Este numerito lo podemos calcular de esta manera. Datos.len, así se llama nuestro arreglo, menos 1, ¿no? Porque datos.len vale 7. Ya por aquí lo tenemos, datos.len vale 7. Pero el último elemento lo podemos encontrar en la posición datos.len menos 1. Entonces, si a nosotros a la suma le quitamos el primer elemento, sería el que está en la posición 0. Ese no es directo, el 0. Pero el último sería el que está en la posición datos.len menos 1. Bueno, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer esto, estar comparando uno por uno y encontrar el mayor y el menor? ¿O hacer este ordenamiento? ¿Qué creen ustedes que sea más fácil?
Porque ya una vez que está ordenado es más fácil encontrar el mayor y el menor, pero una vez que está ordenado, ¿qué será más fácil? ¿Hacer esta lógica o simplemente ordenarlo? Todo depende. Todo depende de quién lo va a hacer. Si lo voy a hacer yo, el ordenamiento, pues está más difícil. Porque el ordenamiento, el mayor y el menor es nada más ir comparando el mayor contra todos, pero es un solo valor el que voy guardando. Pero cuando es un ordenamiento, entonces tengo que comparar todos contra todos. Y no solo eso, sino ubicarlos en su lugar para que quede ordenado. Obviamente el ordenamiento es mucho más complicado que lo que hicimos. Pero por eso digo, es que depende quién lo va a hacer. Si lo voy a hacer yo, está más difícil el ordenamiento, porque tengo que idear cómo, o para no descubrir el hilo negro, recurrir a un algoritmo de ordenamiento de los que ya existen. Pero si en lugar de hacerlo yo, lo va a hacer una función, pues entonces está más fácil el ordenamiento, porque ya no tengo que preocuparme de todo lo que hice acá. Nada más que, bueno, el ordenamiento me cambia la posición de los elementos, sí, es algo que modifica el orden de los elementos, ya dependerá si es importante o no que se... porque esta lógica que utilizamos no altera los elementos, el ordenamiento sí lo altera. Bueno, ¿alguien recuerda cómo se ordena un arreglo en Java? ¿Con qué función? Hay una función, bueno, Rise es una librería, pero sí, por ahí viene. En Java tenemos una función que ya tiene incluida un algoritmo de ordenamiento. Yo le paso el arreglo y me lo regresa ordenado. Entonces, pues viéndolo desde ese punto de vista, pues está más fácil el ordenamiento, pero porque se lo estamos delegando a Java. Entonces, bueno, el ordenamiento se hace con una función de la librería Arrays que se llama sort. Es una función, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer una tercera versión del ejercicio en donde el usuario le vamos a preguntar así también cuántos elementos va a tener el arreglo. Ahí sí vamos a validar que sean cuando menos 3 para que no haya problemas en el cálculo. Y el promedio lo vamos a obtener quitando el mayor y el menor, pero una vez que ya está ordenado. Entonces vamos a quitar el primero y el último, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer eso. Voy a regresarme a mi ejercicio y voy a crear pues una copia de del arreglo n, a ver qué nos sirve de ahí. Entonces voy a copiar la segunda versión y la voy a pegar aquí mismo, pegar con refactor y le pongo aquí arreglo ordenado, ¿sí? Arreglo ordenado. Bueno, ya está. El escáner sí lo requiero, el azar también, porque vamos a generar los datos de manera aleatoria. Pero aquí sí vamos a validar que por lo menos tenga cuántos elementos el arreglo, dijimos. Si le vamos a quitar 2, mínimo debe tener 3, ¿no? Porque si tuviera 2, pues al quitarle 2 quedarían 0 elementos y al dividir entre 0 vamos a tener problemas. Entonces vamos a validar que este número, es más, inclusive aquí le vamos a ayudar un poquito al usuario, mínimo 3. Mínimo 3, ¿sí? Pero pues no porque le pongamos ahí me va a hacer caso, ¿verdad? Pues es nada más para pues, que se entere. Y vamos a validar esto, que no va a continuar hasta que no le dé un número mínimo 3 o mayor. ¿Cómo lo validamos eso? O sea, la idea es que si yo le pongo 0, 1 o 2 o un negativo, pues no me lo debe aceptar. Tiene que ser 3 o más. Si no, no avanza, si no, no va a continuar la ejecución. ¿Con qué? Lo podemos hacer con un if. Aquí le podemos decir si con un ciclo. ¿Cuál ciclo? El for no va porque no sabemos cuántas veces pueda ser necesario que el usuario vuelva a capturar.
Entonces tiene que ser un ciclo condicional, ya sea el while o el do while. Creo yo que es más apropiado el do while porque ese nos ejecuta por lo menos una vez el ciclo y es lo que necesitamos, que por lo menos me pregunte una vez. Muchas de las ocasiones, pues con eso va a ser suficiente, pero si el usuario está empeñado en darme un valor que no es correcto, yo le voy a seguir preguntando. Entonces por eso voy a poner aquí un ciclo do while, ¿sí? Bueno, aquí va a ser un do. Ya hasta aquí yo lo voy a poner un poquito diferente. Esta entrada, o sea, esto, ahí, estas dos instrucciones son las que voy a poner dentro. A ver, aquí. Una sangría adecuada. Ahí. Lo que le estamos diciendo aquí es que vas a poner una salida, ¿cuántos elementos tendrá? Mínimo 3. La variable n, ¿por qué me está marcando error? Aquí en esta n. Acuérdense cuál es la vigencia de las variables en Java. Nada más en el bloque que están declaradas. Entonces, esta variable n está declarada en el bloque del do. Es más, yo lo pongo acá abajo mejor. Y por lo tanto, aquí ya no se conoce la n. ¿Qué tengo que hacer? O sea, esta n solo es visible en este bloque. Y todas las variables son visibles nada más en el bloque que fueron declaradas. Y por lo tanto, acá esta n ya no la reconoce. Tengo que declararla acá afuera, la n, para que sea reconocida en este bloque. Y si está en este bloque, pues tanto el do como la declaración del arreglo son parte del bloque y ya lo conoce. Entonces aquí le quitamos esta declaración porque ya está. Y bueno, ya está ahí. ¿Qué dice aquí? Que la variable... es que nos falta la condición. ¿Cuál es la condición? Es que lo que me está diciendo aquí es que nunca va a llegar. ¿Por qué nunca va a llegar? Según la estructura do while. Sí hay condición. No es la correcta, pero sí hay condición. Pero, bueno, ok, ahorita le tenemos que cambiar la condición, estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué marca? ¿Por qué? Bueno, no, aquí lo que me está diciendo es que es una instrucción inalcanzable. Eso quiere decir que el compilador está detectando que nunca va a llegar aquí. ¿Por qué? Sí, ya sé que hay que cambiar la condición, eso ya estamos claros en eso. Pero la pregunta es ¿por qué, así como está, por qué marca que no va a llegar ahí? Porque ¿qué dice aquí la condición? Y como dice, es una constante verdadero. Esto, ¿cuándo se va a salir de aquí? Nunca. Y por lo tanto, si no se va a salir de aquí, nunca va a llegar acá. Claro, eso me está marcando porque la condición que dice aquí es una constante verdadera y según ahí el ciclo nunca se va a dejar de ejecutar. Ahora, si me dicen cuál es la condición, mientras que mientras n sea, o sea, quiero que me siga preguntando mientras que. Mientras n sea menor que 3. ¿Sí? Mientras n sea menor de 3, me va a seguir preguntando. Cuando me dé un 3, eso va a ser falso. O cuando me dé un número más grande, eso va a ser falso y se va a salir. Muy bien, entonces ya estamos aquí, generamos aleatoriamente y luego, bueno, todo esto, hasta ahí estamos bien, la suma está bien. Lo que va a ser diferente es cómo vamos a calcular el mayor y el menor. Entonces, esta parte la voy a quitar. Todo esto lo vamos a hacer diferente. Esto pues ya no tiene mucho sentido porque pues una vez que está ordenado, el primero siempre va a ser el menor siempre va a estar en el 0 siempre. Y el mayor siempre va a estar en el último. Ok, bueno, entonces le quitamos todo esto. Y ya. Muy bien, entonces, ya ven que aquí mostramos los elementos del arreglo, nada más que ahora lo voy a mostrar dos veces el arreglo, así como dice aquí en las notas.
quiero mostrar el arreglo antes de que esté ordenado y luego una vez que le apliquemos el array sort, quiero que me lo muestre ya ordenado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Como lo voy a mostrar 2 veces y no quiero repetir ese código 2 veces, ya sé que en otras partes del ejercicio dije, aunque repite el código, que al cabo estamos repasando. Pero aquí, precisamente no quiero repetirlo porque quiero repasar otra cosa. Entonces, y aparte creo que es lo mejor. Si voy a mostrar 2 veces o más el arreglo, entonces tal vez me convenga tener una función que lo haga y mandar llamar la función cada vez que yo quiera mostrar el arreglo. Aquí lo voy a mostrar por lo menos 2 veces. Una vez como se generó y otra vez cuando ya está ordenado. Sirve de que confirmamos si realmente lo ordena. Así es que me voy para acá y le voy a decir. Es más, todo esto lo voy a borrar. Y quiero mostrar los elementos del arreglo antes de ordenarlo. Pero, insisto, como lo voy a hacer exactamente lo mismo, pero cuando ya está ordenado, lo voy a hacer en una función. ¿Sí? Esta función no va a regresar ningún resultado y me va a mostrar los elementos del arreglo. Entonces va a decir mostrar arreglo. ¿Sí? Y va a recibir como parámetro el propio arreglo que va a mostrar y un letrero para que diga como un encabezado algo respecto a lo que va a mostrar. Entonces va a recibir el arreglo a mostrar y el arreglo pues no tiene va a ser un parámetro y no tiene que llamarse igual que mi arreglo que va a estar en main. En main, ¿cómo se llama mi arreglo? Se llama datos. Acá no se tiene que llamar datos, se puede llamar de otra forma. Es un parámetro. A la hora de que se manda a llamar la función, la variable que está en main se sustituye en el parámetro. Entonces le voy a poner aquí, es de tipo entero, eso sí tiene que coincidir el tipo de dato del arreglo, y voy a poner doble corchete indicando que lo que va a llegar es un arreglo como parámetro. Y le voy a poner D, en lugar de dato le voy a poner D. Y va a llegar un segundo parámetro de tipo cadena que va a decir encabezado, por ejemplo. ¿Sí? Y acuérdense que los parámetros, pues nosotros le podemos poner los nombres que queramos. Y abrimos un bloque de código donde vamos a mostrar los elementos del arreglo. Eso lo habíamos hecho ayer aquí, miren. Y lo puedo tomar de ahí. O sea, aquí tenemos, al final puse yo, mostramos los elementos del arreglo, fue con un ciclo. Nada más que, bueno, aquí se llama datos, allá se llama D. Entonces, voy a tomar este código que está aquí y lo voy a copiar acá en el otro, en la función. Aquí, porque lo que va a hacer, la lógica es exactamente la misma. Lo que cambia, pues, son los nombres de las variables. Aquí, en lugar de poner simplemente un brinco de línea, que es el propósito de esta instrucción, vamos a poner el encabezado. Entonces, vamos a ponerle aquí el encabezado. Encabezado. Y vamos a agregarle un brinco de línea antes. Entonces, ponemos comillas, comillas. Entre las comillas ponemos un brinco de línea. Es más, así, ¿verdad? Más encabezado. Entonces, lo que va a hacer esta función inicialmente es un brinco de línea y luego va a poner el encabezado que traiga aquí. Y después, ahora va a recorrer el arreglo, que el arreglo ya no se va a llamar datos, se va a llamar D. Y va a poner los elementos del arreglo. Entonces, aquí la variable I, pues necesitamos declararla. La declaramos. Aquí en lugar de datos.len, ¿qué va a ser? Pues la D, porque así se llama mi parámetro. La I avanza, aquí datos. Este datos está bien porque es como se llama el arreglo, así lo voy a dejar. Lo que está mal es este. Aquí es una D. Así quedaría, ¿no? Bueno, entonces, antes de que muestre la suma, bueno, después de la suma, aquí ya me voy a regresar a main. Ya puse la función, me voy a regresar a main. Y le voy a decir que me muestre los elementos del arreglo a través de la función. Entonces sería mostrar, vamos a mandar llamar la función, mostrar arreglo, y aquí me dice, para mostrar arreglo necesitas enviarle un arreglo de enteros y una cadena de encabezado. Entonces digo, ok, el arreglo pues ya lo detectó, el único que existe ahí en el contexto es datos,
Y el encabezado, pues yo voy a poner aquí un, antes de ordenar. ¿Sí? Antes de ordenar. Y vamos a ver qué hace ahí, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Que me pregunte cuántos elementos va a tener, valida que no sea menor de 3, crea el arreglo, lo llena de datos aleatorios, hace la suma, la mostramos y luego ya, ahora mostramos el arreglo a través de la función. Ok, entonces lo ejecutamos. Bueno, ahí no sé por qué estará. En cada acento está poniendo cosas raras ahí. Mínimo 3. Aquí la idea es que si le pongo, por ejemplo, 0, me siga preguntando, ¿verdad? 0 o 1 o 2. Tiene que ser 3 o mayor. Si le digo 3, ya me debe dejar pasar. Y ya me dejó pasar y no solo eso, sino que pues también hizo todo lo demás. Dice, la suma es 1253 y antes de ordenar el arreglo, así está. Así quedó. Son 3 elementos, el primero es el 25, el 621 y el 607, son los que generó aleatoriamente. Si lo sumamos nos debe dar 1253. Ahora, la idea es que podamos hacer el promedio que nos pidieron, pero ahora considerando que el arreglo lo vamos a poder ordenar. Lo vamos a poder ordenar y como ya va a estar ordenado, entonces vamos a estar seguros que el primer elemento es el menor y el último es el mayor. Ok, entonces vamos a ordenar el arreglo. Diríamos aquí, ordenamos el arreglo, ¿sí? A través o con la función sort de la librería se llama arrays. ¿Por qué se llama arrays? Se oye así raro, ¿eh? Arrays como que maneja funciones para manipular arreglos, ¿sí? Y una de esas operaciones, de esas funciones, pues es el ordenamiento. Entonces ya le decimos aquí arrays punto, no me deja. De repente esta ayuda como que se está poniendo un poco. Bueno, lo voy a, fíjense, le voy a hacer aquí un pequeño engaño. Como es un comentario, pues no me va a ayudar en el texto, ¿va? Sort, no sé por qué ahorita no me esté mostrando pues las funciones de la librería, ni siquiera la misma librería. Sort, y le vamos a poner aquí nuestro arreglo que se llama datos. Estamos en main, mi arreglo se llama datos. Bueno, ahorita no me marca error, cuando descubra esto, pues me va a marcar error, ¿no? Me va a marcar error porque dice que esa librería pues no está declarada. Pues vamos a agregarla. Agregamos el import de la arrays. Lo hice de esa manera porque no me estaba dejando, le ponía arrays, cuando le ponía el punto me ponía otra cosa. Bueno, entonces ya está ahí y ahora vamos a recurrir a la función que muestra el arreglo, pero ya se supone que ya está ordenado. Ahora, aquí la complejidad es el ordenamiento, ¿eh? Yo por eso les preguntaba, ¿qué es más fácil? ¿Lo que hicimos, buscar uno por uno, el mayor y el menor, o hacer el ordenamiento? Si nos toca hacer el ordenamiento, pues está más difícil. Pero si no nos toca hacer el ordenamiento, sino lo hacemos a través de una función, pues está más fácil. Entonces, aquí ya lo hace. Internamente, ¿quién sabe cómo lo haga? Bueno, sí lo hace a través de un algoritmo que se llama Quicksort. Ahí viene la documentación. Y entonces ya, pues vamos a mostrar ahora los datos. Mostrar arreglo. Y es el mismo arreglo, pero el encabezado, ¿qué va a decir? Datos ordenados. Y vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces, lo ejecutamos. Y vamos a ponerle aquí 5. Y vean cómo, bueno, aquí primero, antes de ordenar, aquí están los elementos. Y deben ser los mismos, pero ya ordenados. Este 91, que es el menor de los 5, pues debe quedar en la posición 0. Es que el ordenamiento en sí consiste en comparar y mover
para que quede ordenado. El 91 está en la posición 0. ¿El mayor cuál fue? Pues aquí quedaron al revés, ¿verdad? El mayor es el 931 y estaba en la posición 0, debió haber quedado en la posición 4. Aquí ya están ordenados los datos. Entonces es muy fácil encontrar el mayor y el menor, porque ya están ordenados. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Ahí está la suma. Bueno, la suma la voy a poner hasta el final. Vamos a calcular primero el promedio. ¿Cómo sería el promedio? Promedio es la misma idea, calcular el promedio, pero quitando el más pequeño y el más grande. Entonces, aquí, como les digo, ya no tiene mucho sentido decir, el mayor está en la posición. Pues no más vamos a decir cuál es el mayor, pero la posición pues es la 0, ¿no? A ver, vamos a poner aquí System. El mayor o el menor es el, y me voy a recurrir al arreglo datos. ¿En qué posición está el menor? En el 0. Eso es porque ya está ordenado. Si no estuviera ordenado, pues esto no sería cierto. Bueno, y vamos a poner dónde está el mayor. El mayor, no estamos indicando la posición, nada más el valor. Está en el arreglo datos, pero ¿en qué posición estará? Datos.len. A ver. Lo voy a dejar así. Todavía no calculamos el promedio. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle también poquitos, 4 elementos. Me lanza una excepción. ¿Por qué? A ver, si en nuestro ejemplo que pusimos por aquí, ¿cuántos elementos tiene este arreglo? 7. ¿Cuál es la posición de su último elemento? El 6. Por eso este es -1, ¿no? O sea que si le damos datos.len a me va a tratar de poner el que está en la posición 7 y no existe posición 7, pero datos.len sí vale 7. Entonces, ¿qué nos faltó por aquí? Quitarle 1 acá, ¿verdad? .len -1. Ahí está, a ver si es cierto. Vamos a decirle otra vez 4 elementos. Y dice que el mayor es el 364, pues está en la posición 0, y el menor y el mayor está en la posición 3, es datos.len, en este caso vale 4 menos 1, la posición 3. Es el 871, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a calcular el promedio, que finalmente es lo que nos pidieron. A ver, ¿cómo calcularíamos el promedio? Una variable la voy a declarar. Ya tenemos por ahí la suma de todos los elementos. En esta suma, fíjense, la suma inclusive ya podríamos hacer la suma nada más de los elementos que vamos a sumar, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a tomar esto y lo voy a poner acá. Aquí sí es importante si lo hacemos antes o después del ordenamiento. Entonces, vamos a suponer que yo quiero sumar nada más los elementos que voy a promediar. Aquí en este caso, como empiezo del 0 y termino en menor que datos.len, termina en datos.len -1 realmente, pues aquí sí estoy sumando todos los elementos. Empiezo del 0 y termino en 6, del 0 al 6, y por eso al promediar le tengo que quitar el primero y el último. Pero vamos a suponer que yo nada más quiero sumar los que realmente van a promediar. ¿Cuál sería? O sea, nada más quiero sumar de aquí para acá. ¿De qué posición voy a empezar? De la 1. ¿Y dónde voy a terminar? Datos.len -2. ¿Sí? Entonces, aquí le diríamos, desde igual a 1, a ver, ¿cómo le hago para mantener el menor que? Yo ahora necesito llegar al datos.len -2. Pero si le pongo aquí -2, así, ¿qué sucedería? Fíjense como aquí dice menor que datos.len -2.
Si así fuera, no va a llegar a datos len menos 2, va a llegar a uno antes. Porque ¿cuánto vale aquí datos len menos 2? Vale, datos len es 7 menos 2 es 5. Yo quiero llegar hasta el 5, pero como dice menor que eso, en realidad va a llegar hasta el 4. Entonces, por esa razón, vamos a decirle aquí datos len, o le pongo aquí menor o igual, para que llegue exactamente datos len menos 2, o aquí le pongo, ¿qué? Menos 1, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya lo suma, el promedio ahora va a ser la suma entre ¿cuánto? ¿Menos 1? ¿Cuántos? A ver, aquí, ¿entre cuánto lo dividí? Entre 5, ¿no? Porque quitamos 2. Entonces va a ser datos len menos ¿qué? Menos 2. Datos len menos 2. Menos 2. Esto queda así. Hay que poner entre paréntesis para que. Ok, entonces vamos a darle salida al promedio. Aquí la suma, pues ya no fue igual que en el otro. Ahí la suma sí fue de todos. Aquí la suma es nada más de los que vamos a promediar. Entonces aquí sería, vamos a darle salida al promedio, ¿no? Miren, una forma así, rápida de comprobar sería, por ejemplo, poner poquitos, ¿no? A ver, si pongo 3 elementos, vamos a poner 3 elementos, ¿sí? 3. ¿Por qué la suma y el promedio dan igual? Porque como quitó el primero, que es el 111, el menor, el último, que es el 860, pues nada más quedó para promediar el 496, entre 1, ¿verdad? 496 entre 1, pues me da el mismo 496. Ahora vamos a hacerlo para 4. 4 elementos. Los originales no están ordenados. Ahí está. Y ya una vez ordenados, pues nada más los que van a intervenir en el promedio son estos dos, ¿verdad? El 282 y el 572 se van a sumar, se van a dividir entre 2. Ahí dice que es 427. Pone que sí, ¿no? Ok. Y ya vamos a, aquí le puse promedio. Promedio. Vamos a poner así, para que exceptuando mayor y menor, omitiendo, más omitiendo. Y el usuario ahora dice que quiere el mismo promedio, pero quitando los dos mayores y los dos menores. Ahí, si nos pidiera eso y lo intentamos hacer de esta manera, ahí sí nos las vamos a complicar bastante. O sea, si aquí yo quisiera hacer algo, una lógica, ahora para quitar, o saber cuál es el próximo menor y cuál es el próximo mayor, ahí sí va a estar complicado. No es tan sencillo como nada más el mayor y el menor, porque ya tengo que quitar de la jugada al mayor y al menor. Pero si lo hacemos por ordenamiento, si lo hacemos aquí por ordenamiento, pues aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque nada más vamos a recorrer cuál ahora. No vamos a empezar del 1, vamos a empezar del 2. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta el 4. O sea, vamos a quitar el 0 y el 1, que son los menores, y el 5 y el 6, que son los mayores. ¿Y entre cuántos lo vamos a dividir? ¿Entre cuánto? Aquí, fíjense, de 4, de 7, quitamos 4, entonces nada más quedaron 3, ¿no? Pero siempre vamos a quitar 4, siempre. Los dos mayores y los dos menores, suponiendo que me pidieron eso. Entonces acá vamos a calcular otro promedio. Promedio 2 le voy a poner.
es igual. Ah, pero la suma ya no me va a servir, ¿verdad? O es más, sí, con la misma suma, ¿cómo le hacemos? Es más, con la misma suma. Esa suma que está ahí, nada más la está haciendo del segundo al penúltimo. Pero si yo no quiero hacer otro ciclo, porque pues, otro ciclo que fuera del 2 al número, al datos.len menos 3 sería. Bueno, pero a la suma que ya tengo esta suma de estos, ya quité el primero y el último, pues nada más le quito el segundo y el penúltimo. Entonces vamos a calcular eso. Sería aquí. Ok. Sería a la suma, considerando que la suma ya se le quitaron dos, el mayor y el menor, le vamos a quitar ahora el segundo mayor, menor y el segundo mayor. El segundo menor está en la posición 1. Entonces sería datos, subíndice 1. Es puro manejo de subíndices, ¿eh? Menos, y le vamos, le puse I, es 1. Y le vamos a quitar el segundo mayor. El segundo, si este es datos len menos 1, entonces ¿este qué será? Este que está aquí. Datos len menos 2, ¿va? Este sería, la posición sería datos.len menos, ese es el que le vamos a quitar, porque este ya se lo habíamos quitado. Entonces aquí ya le pondríamos menos datos.len, bueno, datos entre corchetes, la posición es datos.len menos 2. Bueno, pero todo eso, a la suma le estamos quitando el segundo menor y el segundo mayor. ¿Qué falta? ¿Dividirlo entre cuánto? Datos.len menos 4. Lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Entre datos.len menos 4. ¿Sí? Y entonces, eso lo voy a escribir acá, omitiendo dos mayores y menores, ¿sí? Y va a ser promedio 2. Dos mayores y dos menores. Me faltó la O en promedio, ¿ah? Gracias. Promedio. Ok, ahí ya está. Pues bueno, vamos a probar eso. Aquí sí, pues habría que trabajar un poquito más de la validación. ¿Cuántos datos necesito para que funcione eso? Eso que es para los dos mayores y dos menores. Mínimo, ¿cuántos datos necesito? Si son 4, va a quitarlos todos. Entonces 5 mínimo va. Entonces, bueno, voy a cambiarle un poquito por aquí, que le voy a decir 5. Y bueno, acá también. Es que si le doy 3 o 4, me va a lanzar una excepción porque no va a encontrar esos subíndices. Ok, vamos a hacerlo ahí. Vamos a ejecutarlo. Si le pongo 5 elementos, el promedio debe ser el que está al centro, ¿no? A ver, le voy a poner 5 elementos. Y vean cómo, antes de ordenar, ya ordenados, el promedio, quitando los dos menores que son el 44,196 y los dos mayores que son estos dos, me quedaría nada más el 280. Ese debe ser el promedio 2. Ahí está el promedio 2, el 280. Y el promedio normal sería nada más quitando el 44 y el 687. Debe ser, a ver si hacen alguien por favor la suma de 196 más 280 más 647 y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 3 porque el promedio inicial es quitando nomás 2. ¿Cuánto daría eso por favor? Lo vamos a dividir entre 3. 374, ¿ah? Es este que está aquí. Claro, ya esto lo podemos hacer extensivo para muchos números, ¿no? O sea, ya le digo, no, pues ahora son 1000 números. Ahí sí ya está difícil comprobarlo ahorita, ¿no? Son 1000 números. Entonces, 1000 números,
Fíjense, aquí esto ya está ordenado, por eso se ven muchos números repetidos. A ver, si me voy por acá. Ahí están ordenados, pero estos están sin ordenar. ¿Hasta qué número llegaría el subíndice? Si yo le dije que son 1000, pues va a llegar hasta el 999, ¿verdad? Pero estos son... Uy, a ver, ¿cómo quedaría? Es que puse 1000. Ok, fueron 1000 y luego estos son antes de ordenar, así es como se generaron aleatoriamente. Acuérdense que el rango es entre 0 y 999. Entonces, ya cuando está ordenado, pues ya se van a empezar a repetir algunos números porque pues, los ordenó y los que son iguales los deja ahí pegados, va, juntos. A ver, aquí ya debe aparecer el letrero. Ahí está. Ahí está. Este es el último del que está sin ordenar. Y luego ya ordenados, pues el 3 se generó 3 veces, el 4 una vez, y así, ¿verdad? Así es como se generaron los números. Y se supone que como los estamos generando aleatoriamente, entonces, pues el promedio debe ser cercano al 500. Vamos a ver si es cierto. A la mitad de los números. No que sea 500, pero debe acercarse a 500. Ahí están ordenados, algunos se repiten. Ah, caray, este número se repite muchas veces. Llega hasta el 999. Ahí está. Vean cómo el promedio pues no varió tanto, porque pues estamos quitando los extremos. Entonces el promedio tiende a ser la mitad de los datos generados aleatoriamente, ¿verdad? Bueno, nosotros, bueno, el ordenamiento, fíjense, el ordenamiento no es un tema del curso, no es un tema del curso. Eso viene hasta la materia de estructura de datos, es decir, ver los métodos de ordenamiento. Entonces, nosotros por eso estamos recurriendo a un método que ya existe, una función que ya existe, que es la función sort, pero en algún momento tal vez nos veamos obligados a implementar un algoritmo, o sea, codificarlo nosotros para poder ordenar un arreglo. Bueno, todavía falta para llegar a eso, pero para que lo vayan considerando, aunque no sea un tema del curso, no viene ninguna unidad, pero lo vamos a usar bastante, el ordenamiento lo vamos a usar bastante, entonces sí vamos a tener que recurrir en algún momento a un método que no sea simplemente ordenar esto, o sea, como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Aquí del sort. Ahora, el sort tiene sus limitaciones también. Por ejemplo, bueno, así nada más para recordar. No tiene nada que ver, ¿verdad? Con esto, pero imagínense que yo quiera hacer un arreglo de 2 dimensiones. ¿Se acuerdan cómo hacer un arreglo de 2 dimensiones? Doble corchete. Entonces pondríamos, por ejemplo, ponemos doble corchete, así, otro arreglo, y aquí le tenemos que poner 2 dimensiones, ¿verdad? De 3 por 4, vamos a poner. Ahí estoy creando una matriz de 3 por 4. 3 renglones y 4 columnas. Y entonces, me faltó aquí la palabra in, ¿verdad? Y entonces yo lo quiero ordenar. Y le voy a decir y ya no voy a hacer otra cosa, nomás quiero que lo ordene a ver qué sucede. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo aquí? Ok. ¿Saben por qué me está marcando error? Estoy fuera de main. O sea, aquí está la función. Ok, entonces esto lo voy a ubicar acá, dentro de main, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que habíamos hecho, pero nada más para remarcar el uso del sort.
Aquí lo que estoy intentando es ordenar la matriz. Ok, voy a ejecutar, tengo que ejecutar y ponerle aquí cualquier número y esperar qué sucede con el... Y vean qué sucede con el ordenamiento de este arreglo que es de 2 dimensiones. Dice aquí que no puede hacer el ordenamiento de ese arreglo. O sea, el SOR no va a ordenar así cualquier cosa que le pongamos, cualquier arreglo que le pongamos. Debe cumplir ciertas características, pero los arreglos primitivos de tipo de una dimensión, como el de datos, ese lo va a ordenar sin problemas, ¿sí? Bueno, ok, y por esa razón, como algunas veces no nos va a permitir ordenar, vamos a tener que hacer un algoritmo, codificarlo para hacer el ordenamiento, ¿sí? Bueno, pues eso ya será en otra ocasión.